Bienvenidos a este increíble tutorial donde aprenderemos a crear historias clínicas odontológicas en Excel. ¿Estás listo para simplificar y organizar el proceso de registro de datos en tu práctica odontológica? Entonces acompáñame en este viaje hacia la eficiencia y la precisión. Imagina tener al alcance de tu mano una herramienta que te permite registrar meticulosamente los datos generales de tus pacientes, detallar sus antecedentes personales y plasmar con exactitud su estado bucodental en un odontograma completo. En este tutorial te mostraré cómo crear una historia clínica odontológica en Excel que no solo simplificará tu trabajo, sino que también mejorará la calidad de la atención que brindas a tus pacientes. Desde la capacidad de registrar, actualizar y eliminar pacientes con facilidad, hasta la habilidad de convertir toda esta valiosa información en archivos PDFs listos para compartir o imprimir. Esta herramienta te proporcionará el control total sobre el manejo de los expedientes clínicos. Prepárate para adentrarte en el mundo de la gestión clínica y descubre cómo esta historia clínica en Excel puede revolucionar tu práctica odontológica. Comencemos a construir juntos un camino hacia la excelencia en el cuidado bucodental. Primeramente te voy a enseñar el funcionamiento de esta tabla o historia clínica en Excel, en el cual aquí se muestra la información general, antecedentes personales no patológicos, así como también un odontograma en la parte final. En la parte inicial tenemos una lista desplegable donde se muestran los pacientes que hemos consultado, así como también si por ejemplo seleccionamos a este paciente, a continuación aquí se muestran las consultas que hemos tenido con este paciente. Entonces si por ejemplo seleccionamos esta consulta, automáticamente se muestran los datos que hemos recopilado en esta consulta. Podemos limpiar estas celdas para iniciar un nuevo registro, en el cual si aquí ponemos a un paciente, por ejemplo María, y seleccionamos una fecha de consulta, automáticamente aquí nos aparece su información. Nos permite actualizar o guardar nuevos pacientes, eliminar los pacientes, eliminar consulta e iniciar un nuevo registro vaciando las celdas en blanco. Así como también esta tabla nos permite pasar esta historia clínica en un formato de PDF, simplemente poniendo aquí el nombre. Por ejemplo, ponemos historia clínica de María y si ponemos aceptar, automáticamente aquí nos aparece en formato PDF. Otra cosa es que esta tabla nos permite imprimir fácilmente esta historia clínica, simplemente dando clic en este icono, aquí simplemente ponemos que sí, y va a iniciar la impresión de esta historia clínica. También te invito a que visites mi sitio web www.nutricionexcel.com/tienda, en el cual podrás adquirir las mejores tablas de nutrición en Excel para automatizar tus cálculos nutricionales, ya sea base de datos de alimentos, planificación de ejercicio, recordatorio de 24 horas, cálculo de necesidades energéticas, creación de dietas, cálculo de percentiles, entre otros. Simplemente regístrate, añade el carrito y selecciona un método de pago para posteriormente descargarlo inmediatamente dentro de la sección de mi cuenta. De igual forma te invito a que te unas al grupo de Patreon, en el cual constantemente estoy subiendo material para nutriólogos en Excel, ya sea plantillas descargables para registro antropométrico de pacientes, cálculo nutricional en Excel, almacenar, gestionar y enviar por correo documentos de PDFs en Excel, cumplimiento de objetivos en Excel, entre otras tablas, así como también podré resolverte cualquier duda que tengas sobre Excel. Así que si estás interesado en realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces primeramente lo que tenemos que hacer es abrir un documento en Excel, el cual este lo tenemos que guardar en un formato de Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, nos damos a guardar como y nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar. Por ejemplo, en esta carpeta que le he dado el nombre de Excel. Posteriormente lo que vamos a hacer es darle un nombre, entonces aquí vamos a poner por ejemplo historia clínica odontológica y vamos a seleccionar esta lista desplegable. Aquí tenemos diferentes opciones en el que podemos guardar este archivo, en el cual el que vamos a seleccionar va a ser el libro de Excel habilitado para macros. Ponemos guardar y listo. Otra cosa es que tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Simplemente nos damos a archivo, ahora nos damos a opciones. Posteriormente nos vamos a personalizar 100 opciones y en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic y a aceptar. Entonces vamos a cambiar el tamaño de estas columnas, simplemente vamos a seleccionarla y posteriormente aquí vamos a reducir. Nos vamos a la parte izquierda y vamos a iniciar con los datos que vamos a ocupar. Por ejemplo, nos vamos a ir a la parte superior, vamos a centrar todos esos valores, vamos a combinar y centrar inicio, combinamos y centramos, y aquí vamos a poner el título que va a ser historia clínica dental. Ahora las etiquetas que vamos a ocupar va a ser primeramente el nombre del paciente, entonces aquí ponemos paciente, dos puntos, la fecha de consulta, fecha, dos puntos, el género del paciente, escolaridad, dirección, el teléfono, correo electrónico
y el motivo de consulta. Nos vamos a la parte derecha, también vamos a ocupar otros datos. Por ejemplo, vamos a poner estado civil, 2 puntos, y finalmente la ocupación del paciente y 2 puntos. Vamos a crear otra sección, para eso nos vamos a la parte inferior, nuevamente vamos a combinar y centrar, inicio, combinamos y centramos, y esta sección va a tener el nombre de antecedentes personales no patológicos, en el cual vamos a poner alcohol, 2 puntos, tabaco, 2 puntos, estupefacientes, 2 puntos, aquí ponemos otras etiquetas, ex bebedor, ex fumador, ex consumidor. Nos vamos a la parte derecha, aquí ponemos también años de uso, 2 puntos, vamos a copiar esto, control C, control V y control V. Así como también último uso, entonces aquí ponemos último uso, 2 puntos, copiamos control C, control V y control V. Entonces vamos a darle un formato a toda esta tabla. Para eso aquí vamos a combinar y centrar. Nos damos inicio, combinamos y centramos y posteriormente abarcamos toda esta zona. Control 1 para ir a formato de celdas, nos damos a borde, contorno interior. Bueno, interior eso lo omitimos, solamente contorno con línea gruesa. Entonces ponemos contorno y aceptar. Entonces vamos a darle un formato a cada una de esas etiquetas, por lo tanto simplemente lo vamos a seleccionar manteniendo la tecla control del teclado. Nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos los antecedentes personales no patológicos. Control 1 nuevamente, nos damos a borde, contorno, línea punteada en la parte derecha y aceptar. Aquí podemos combinar y centrar también estas etiquetas. Nuevamente nos damos inicio, combinamos y centramos y lo ponemos en la parte izquierda. También vamos a darle un formato a las celdas donde queremos mostrar los datos. Entonces aquí vamos a combinar y centrar porque este dato va a ser largo porque es el nombre del paciente. Entonces aquí simplemente nos damos a inicio, combinamos y centramos. La fecha abarcamos unas 4 o 5 columnas. Inicio, combinar y centrar. También estado civil. Aquí vamos a combinar y centrar estas etiquetas. Inicio lo combinamos y aquí también combinamos y centramos. Entonces también el género, escolaridad, dirección, teléfono, correo electrónico y el motivo de la consulta. Inicio y lo combinamos. Control 1, vamos a marcar los bordes, a aceptar. También esto, nos vemos inicio. Aquí tenemos también la opción de todos los bordes. Y posteriormente vamos a darle un poco de color y de formato a esta tabla. Entonces aquí ya le hemos dado un poco de color. Vamos a cambiar también el formato de los títulos. Entonces aquí simplemente lo remarcamos, aumentamos su tamaño. Control 1 u otra opción sería clic derecho, nos vamos a la opción donde dice formato de celdas. Nos va a aparecer esta ventana, nos vamos a relleno, efectos de relleno y vamos a darle un color azul fuerte y un color azul un poquito más tenue y seleccionamos este a aceptar y nos vamos a fuente, lo remarcamos y de color blanco y aceptar. Entonces ya tenemos estos datos. Posteriormente vamos a crear una base de datos donde queremos almacenar estos datos que vayamos consultando. Para eso vamos a este signo de más que tenemos en la parte inferior. Aquí tenemos hoja 2, podemos cambiar su nombre como BD. Aquí en lugar de hoja 1 ponemos la hoja de registro. Y entonces tenemos que copiar cada una de esas etiquetas manteniendo la tecla control. Control C, nos vamos a BD, nos situamos en la fila 3, columna F. Clic derecho, pegado especial, valores y lo queremos transponer porque lo hemos copiado en un formato vertical y lo queremos pasar en un formato horizontal. Entonces aquí simplemente ponemos aceptar, automáticamente aquí lo tenemos en formato horizontal. Hacemos lo mismo con el resto de las etiquetas, por ejemplo estado civil, ocupación, control C, nos vamos a BD, nos situamos en la columna N, pegado especial, valores, transponer y aceptar. Volvemos a registro, nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos estos datos, control C, nuevamente BD, columna P, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar, registro. Ahora seleccionamos estos, clic derecho, pegado especial, perdón, control C, BD, seguimos en la siguiente columna, clic derecho, pegado especial, valores, transponer y aceptar. Y nos queda dos columnas, años de uso, control C. Entonces BD, aquí lo copiamos con control V. Bueno, aquí simplemente clic derecho. Aquí tenemos una opción que dice valores. Y este corresponde a 3 preguntas. Y aquí finalmente acabamos con último uso, que de igual forma son 3 preguntas. Entonces desplazamos 3 celdas hacia la derecha. Y finalmente aquí vamos a poner concatenado. Nos vamos a la parte inicial, también otra columna que nos hace falta poner es el ID del paciente, por lo tanto aquí ponemos ID. Vamos a darle un formato a esto, vamos a darle un título, entonces nos damos inicio, combinamos y centramos y aquí vamos a poner base de datos de pacientes.
Vamos a remarcar, inicio, lo remarcamos, podemos aumentar su tamaño, cambiar su color, por ejemplo un color azul. Y seguidamente lo que tenemos que hacer es que en la parte superior tenemos que poner la ubicación de estas celdas. Por ejemplo, para pacientes, si nos vamos a la hoja de registro, nos vamos a la parte superior, ese corresponde a la celda E5. Entonces, dentro de la base de datos, en la primera fila que vamos a poner E5. Para fecha, este corresponde a 7, porque si nos vamos a registro, aquí tenemos la celda que corresponde a fecha, corresponde a la celda de 7. Entonces, es así de 2 en 2 hasta motivo de consulta. Nos vamos a BD. Entonces, aquí vamos a seleccionar estas dos celdas. Y para ahorrar tiempo, simplemente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la columna M que corresponde motivo de consulta. Estado civil, nos vamos a registro, este corresponde a la celda O7 y ocupación O9. Entonces aquí ponemos O7 y ocupación O9. Nos damos a antecedentes, antecedentes personales no patológicos. Este corresponde E23. Entonces aquí ponemos E23, E25 y E27. La siguiente columna corresponde a la I. Por tanto aquí ponemos I23, I25, I27. Años de uso corresponde a la columna N. Entonces aquí ponemos N23, N25 y N27. Y último uso corresponde a la columna S. Entonces aquí simplemente ponemos S23, S25 y S27. Y el concatenado, nos vamos a registro, lo vamos a poner en la parte izquierda. Entonces aquí vamos a poner una tabla de control en el cual vamos a poner concatenado. Pero antes también tenemos que darle un formato de fecha a esta celda. Por lo tanto, clic derecho, nos vamos a formato de celdas. Posteriormente nos vamos a la pestaña que dice número y aquí tenemos diferentes formatos que le queremos dar, que le podemos dar a esta celda. El que vamos a seleccionar va a ser este que dice fecha. Entonces tenemos de igual forma diferentes formatos que podemos utilizar. Elegimos este primero y ponemos aceptar. Cualquier fecha que nosotros pongamos, por ejemplo, en este formato, pues automáticamente nos los convierte en el formato que hemos seleccionado, 10.05 del 2022. Entonces lo que queremos que en esta celda es que sea un concatenado, signo igual, vamos a concatenar el nombre del paciente, ponemos este signo, y posteriormente la fecha de consulta, que es la celda de 7, seleccionamos Enter. También aquí vamos a poner un ID, en el cual va a ser un ID único para cada paciente. Aquí ponemos otra etiqueta de siguiente ID, y aquí ponemos fila paciente. Entonces nos vamos a BD, también queremos generar una pequeña tabla en la parte derecha donde podamos visualizar a los pacientes que hemos consultado. Entonces aquí simplemente seleccionamos estas dos celdas, nos damos inicio, convenir y centrar, aquí vamos a poner pacientes consultados, en el cual queremos visualizar el nombre del paciente, así como también el ID. Entonces aquí ponemos paciente y el ID, que de igual forma aquí en la parte superior tenemos que poner la ubicación de esa celda. Entonces nos vamos a registro, este corresponde a E5, seleccionamos aquí E5 en la parte superior y para el ID nos vamos a registro, este corresponde a la celda B7. Entonces aquí ponemos B7. Nos vamos a la parte izquierda, también tenemos el ID, que aquí va a ser de igual forma la celda B7 y la celda de concatenado que corresponde a esta última columna de esta base de datos. Nos vamos a registro, corresponde a la celda B6. Entonces aquí en la parte superior ponemos B6. Centramos todo esto, clic en la parte superior izquierda, nos damos inicio, lo centramos y vamos a marcar todos los bordes. Entonces control 1, borde, contorno interior, a aceptar, podemos cambiar su color de la ubicación que se encuentra en la primera fila. Entonces aquí vamos a poner un color gris, lo remarcamos y de igual forma en los encabezados vamos a darle un color verde y remarcamos. Ahora lo que vamos a hacer es asignar fórmulas que nos delimita aquella zona que se encuentra ocupado. Por ejemplo, aquí vamos a poner datos cualquiera del 1 al 4, nos situamos en el encabezado, posteriormente nos vamos a fórmulas, sección nombres definidos y aquí tenemos una opción que dice administrador de nombres. Vamos a dar clic, nuevo, desplazamos esto, vamos a agrandar esta ventana y aquí ponemos ID y posteriormente nos vamos a se refiere a y vamos a utilizar primeramente la función desref, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma 1, dos comas, función contará o contar a, abrimos paréntesis y seguidamente seleccionamos nuevamente el encabezado, dos puntos y aquí en lugar de 3 tenemos que poner un valor que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. Por ejemplo, 99.999 cerramos con un paréntesis, menos 1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, coma 1 cerramos con otro paréntesis y para verificar que esté funcionando correctamente simplemente seleccionamos la tecla tabulador y aquí tenemos delimitada esta zona. Ponemos a aceptar, ponemos nuevo, ahora vamos a hacer lo mismo para el nombre del paciente, en el cual lo que podemos hacer es irnos a esta fórmula de ID, vamos a copiar esto con control C, ponemos nuevo, aquí ponemos
paciente, eliminamos esto, control V, y aquí en lugar de la columna E vamos a poner la columna que corresponde a paciente, que es la columna F. Entonces aquí ponemos F, ponemos aceptar, vamos a ver si está funcionando correctamente. Aquí ponemos datos cualquiera, seleccionamos el encabezado, fórmulas, administrador de nombres, aquí tenemos pacientes, tabulador, y automáticamente nos está delimitando aquella zona que corresponde al ID. Entonces vamos a hacer lo mismo también, pero para el concatenado nos vamos a la parte derecha, aquí tenemos concatenado, nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, nuevo, control V, y aquí en lugar de la columna E vamos a poner la columna que corresponde al concatenado, que es AB. Ponemos aceptar y cerrar. Hacemos lo mismo también para esta tabla, entonces vamos a darle un formato, control 1, borde contorno, interior, aceptar. Vamos a cambiar aquí su color, por ejemplo vamos a darle un color verde, y a esta parte que son los encabezados lo remarcamos y vamos a darle un color azul. También aquí vamos a remarcar y pasarle un color gris, entonces simplemente seleccionamos esta lista y aquí ponemos gris. Entonces vamos a poner datos cualquiera de igual forma en esta celda y nuevamente vamos a situarnos en la parte superior, nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, ponemos nuevo, aquí vamos a poner pacientes únicos. Y en la parte inicial vamos a utilizar la función desde ref, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, coma 1, 2 comas, función contar a, abrimos paréntesis, seleccionamos el encabezado, dos puntos y en lugar de 3 ponemos 99.999, asegurándonos que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. Cerramos con otro paréntesis, menos 1,1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado. Vamos a ver si está funcionando, tabulador automáticamente nos está abarcando esta zona. Copiamos esto con control C, ponemos a aceptar, ponemos nuevo, aquí vamos a poner ID, únicos, y eliminamos esto, control V, y aquí en lugar de la columna AE tenemos que poner la columna que corresponde al ID, que es la columna AF, y ponemos aceptar y cerrar. Volvemos a la hoja de registro, nos vamos a la parte izquierda, y aquí en siguiente ID queremos visualizar el siguiente ID que se encuentre disponible para un paciente nuevo. Entonces simplemente vamos a poner signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, porque en caso de que no se encuentre ningún dato dentro de la base de datos, pues queremos que tome el valor de 1, que es el primer ID. Entonces, si punto error, queremos obtener cuál es el valor máximo de esa columna que corresponde a ID. Entonces aquí ponemos ID, cerramos con un paréntesis y ponemos más 1 porque queremos que el ID sea nuevo, es decir, un paciente nuevo. Entonces ponemos coma, en caso de que exista un error, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía. En ese caso queremos que tome el ID de 1. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Fila paciente, vamos a poner aquí signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, coincidir, abrimos paréntesis. Queremos buscar cuál es la fila que corresponde al paciente que estamos seleccionando. Entonces aquí seleccionamos el nombre del paciente, que es el valor que estamos buscando, ponemos coma, donde lo estamos buscando, va a ser dentro de la columna de paciente, doble clic, ponemos coma, coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con un paréntesis, coma, y valor si es error, queremos que nos muestre una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Aquí ponemos otra etiqueta que va a ser paciente único, pero algo que se me está pasando es que si nos damos a BD, el primer paciente corresponde a la fila 4, por lo tanto si lo dejamos así sin sumar más 3, pues aquí nos aparecería fila 1. Por lo tanto tenemos que irnos a la hoja de registro, función coincidir, aquí tenemos que poner más 3 porque en lugar de 1, en caso de que sea el primer paciente, queremos que sea la fila 4, que es la fila total del documento en Excel. Por lo tanto aquí ponemos más 3 y seleccionamos Enter. Para paciente único aquí ponemos signo igual, nuevamente si punto error, abrimos paréntesis, función coincidir, abrimos paréntesis, valor buscado nuevamente del paciente, ponemos coma, matriz buscada va a ser ahora dentro de la columna de pacientes únicos, doble clic, ponemos coma, 0 porque queremos una coincidencia exacta. Cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, quiere decir que el paciente no se encuentra en la base de datos y es un paciente nuevo. Por lo tanto aquí ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Pero de igual forma, si nos damos a BD, a la tabla que tenemos de pacientes únicos, el primer dato se encuentra en la fila 4. Por lo tanto aquí tenemos que poner más 3 después de este paréntesis que se encuentra de color rojo, ponemos más 3 y seleccionamos enter. Por ejemplo, si aquí ponemos un paciente, vamos a poner Felipe, nos damos a BD. Aquí ponemos Felipe, debería aparecernos en la fila 5. Nos damos a registro, que nos aparece fila 5. Y el siguiente ID nos aparece 5 porque si nos damos a BD, nos damos a la parte izquierda que tenemos que el máximo ID es de 4. 4 más 1, que es un ID nuevo, pues nos tomaría este ID de 5.
En caso de que este paciente también se encuentre en esta tabla, por ejemplo, aquí vamos a poner Felipe, nos debería aparecer fila 6. Nos damos a registro, aquí nos aparece fila 6. Y vamos a hacer lo mismo, pero para concatenado. Entonces aquí vamos a poner fila conca, aquí vamos a escribirlo bien, fila paciente. Nos situamos en esta celda, signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, función coincidir, abrimos paréntesis. Valor buscado va a ser el concatenado, ponemos coma donde lo vamos a buscar. Dentro de la columna que le hemos asignado el nombre de concatenado, aquí lo tenemos, coma, 0 porque queremos una coincidencia exacta, cerramos con un paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía y cerramos con otro paréntesis, pero aquí de igual forma tenemos que poner más 3 y seleccionamos Enter. Pero también algo que estamos olvidando poner es el odontograma, en el cual para eso necesitamos en la parte inferior, aquí vamos a poner el odontograma, en el cual vamos a poner la etiqueta de permanente, seleccionamos Enter, aquí vamos a poner la etiqueta de infantil, nuevamente ponemos infantil y aquí nuevamente ponemos permanente. Esto lo desplazamos hacia abajo y aquí vamos a poner los siguientes valores, entonces ponemos 18 y 17, esto va a ser hasta el valor de 11, posteriormente aquí ponemos 21, 22, esto va a ser hasta el valor de 28 y aquí nuevamente ponemos 48, 47 y esto va a ser hasta el valor 41. Aquí ponemos 31, 32, desplazamos hasta 38 y para infantil aquí ponemos 55, 54 hasta 51 y aquí ponemos 61, 62 hasta el valor de 65. Aquí nuevamente ponemos 85, 84, 83, 82, 81, 71, 72, 73, 74 y 75. Entonces vamos a marcar los bordes donde queremos marcar, manteniendo la tecla control. Control 1, nos vamos a borde, contorno interior y ponemos aceptar. Bueno, aquí me he equivocado, esto sale sobrando. Control 1, vamos a eliminar aquí los bordes superior, inferior, parte derecha y parte central y ponemos aceptar. Entonces aquí vamos a poner una pequeña tabla en el cual va a hacer referencia al número que pongamos en cada una de estas celdas. En el cual aquí va a ser permanente infantil, 0 va a ser igual a sano, 1 va a ser igual a fracturado, 3 va a ser igual a obturado con caries, 4 va a ser igual a obturado sin caries, 5 va a ser igual a perdido por caries, 6 perdido por otra causa, 7 sellador, fosetas diagonal, fisuras, 8 sin erupcionar y 9 soporte de prótesis. Vamos aquí a agrandar un poco, seleccionamos este rango de celdas, control 1, marcamos todos los bordes y a aceptar. Entonces vamos a desplazar esto, nos vamos a la parte inferior, bueno aquí vamos a insertar una nueva fila, clic derecho, ponemos insertar, nuevamente ponemos clic derecho, ponemos insertar, seleccionamos este conjunto de celdas, inicio, combinar y centro y aquí ponemos odontograma. Entonces abarcamos esta zona para marcar o delimitar los bordes, control 1, nos vamos a la línea continua gruesa, contorno, a aceptar, de igual forma vamos a cambiar a color azul. Una vez que tenemos eso, también tenemos que agregar esas columnas dentro de la base de datos. Entonces nos vamos a la parte derecha. Aquí simplemente vamos a dar clic derecho, ponemos insertar. Clic derecho, ponemos insertar. Y aquí simplemente nos vamos a la parte derecha. Vamos a crear una nueva columna, una nueva tabla, en el cual le vamos a dar el nombre de odontograma. Simplemente lo que vamos a hacer es copiar esto, control C, perdón, estos valores que tenemos en la parte inferior, control C, nos vamos a BD y lo pegamos con clic derecho, ponemos valores, nos vamos a registro, nuevamente estos valores, control C, BD, parte derecha, clic derecho, valores y vamos a reducir el tamaño de estas columnas. Entonces simplemente desplazamos hacia la parte izquierda, volvemos hacia la última columna, nos vamos a registro, copiamos estos valores para infantil, control C, nos vamos a BD, clic derecho, valores y finalmente para permanente, estos otros valores, control C, nos vamos a BD, esto vamos a reducir su tamaño, clic derecho y valores. Seleccionamos este conjunto de celdas para darle un tamaño uniforme, entonces hasta el valor 18, columna AH, y aquí simplemente vamos a desplazar, aquí ponemos odontograma, combinamos y centramos, inicio, combinar y centrar, y podemos darle también remarcar, aumentar su tamaño y cambiar su color. Entonces, y como lo hemos realizado en la otra tabla, aquí en la parte superior tenemos que poner la ubicación de cada una de esas celdas para extraer esos datos. Entonces simplemente nos vamos a registro. Aquí tenemos que este corresponde a la E32 hasta la T32. Entonces aquí ponemos E32,
y seguimos con las siguientes columnas. Y quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos el valor o el dato que queremos extraer y aquí en la parte superior la celda donde se encuentra ese valor. Por ejemplo, tenemos 18, celda de 32, nos vamos a registro y aquí tenemos la celda de 32. La siguiente columna corresponde a la F32, G32 y así para cada uno de estos datos que queremos extraer de la hoja de registro. Ahora lo que vamos a hacer es extraer los datos que tenemos en la historia clínica y guardarlo dentro de la base de datos. Para eso nos vamos a Visual Basic. Aquí tenemos la pestaña que dice programador, sección código, Visual Basic. Seleccionamos insertar y aquí tenemos la opción que dice módulo. Aquí es donde vamos a escribir la macro que nos va a permitir guardar esos datos que se encuentran en registro dentro de la base de datos. Entonces aquí vamos a poner sub, ponemos registro, abrimos, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces vamos a iniciar en caso de que el paciente sea nuevo. Entonces aquí vamos a poner if dentro de la hoja de registro que aquí tenemos en la parte izquierda, pero aquí tenemos entre paréntesis registro, pero el nombre que importa es el que tenemos afuera del paréntesis, que en este caso viene como hoja 1. Este nombre lo podemos cambiar simplemente yendo a ventana de propiedades y nos va a aparecer esta ventana. Aquí en lugar de hoja 1 también podemos darle el nombre de registro para que no nos equivoquemos y cerramos en la crucecita. Entonces aquí ponemos si dentro de la hoja de registro punto rango punto value y aquí entre las comillas vamos a poner la columna, la celda que corresponde a pacientes únicos, que es la celda B10. Entonces al F11 en caso de que la celda B10 sea igual a empty, aquí ponemos empty, then esto quiere decir que el paciente es nuevo. Por lo tanto queremos que el ID que le asignemos, que se va a mostrar en la celda B7, por lo tanto aquí vamos a poner registro.rango.value, aquí ponemos B7, sea la fórmula que hemos puesto como máximo al F11 que tenemos aquí, siguiente ID, que corresponde a la celda B8. Entonces aquí vamos a poner registro.rango y entre las comillas ponemos B8.value y aquí vamos a poner como comentario asignación de ID. Así como también queremos encontrar cuál es la última fila que se encuentra dentro de la base de datos, ya sea del odontograma, nos vamos a la parte izquierda, dentro de la base de datos que tenemos aquí estos datos de la primera tabla al F11, por lo tanto vamos a declarar una variable en la parte superior, para eso ponemos dim y aquí ponemos última fila y eso lo declaramos como long. Copiamos esta variable, control C, nos citamos aquí control V y este va a ser igual, nos citamos ahora dentro de la hoja de base de datos, pero el nombre que importa es hoja 2, que este nombre de igual forma lo podemos cambiar yendo a ventana de propiedades, aquí en lugar de hoja 2 vamos a poner BD, como le hemos asignado a la hoja, cerramos en la crucecita y aquí vamos a poner bd.rango.end xlop, cerramos paréntesis, .row. Entonces, aquí entre las comillas tenemos que poner una celda que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. Por ejemplo, vamos a poner E. Entonces aquí ponemos E99.999. Posteriormente queremos que baje .en, que suba hacia el primer valor que se encuentra de abajo hacia arriba. Pero no queremos encontrar una celda ocupada. Por lo tanto, aquí vamos a poner +1 y aquí vamos a poner número de fila para agregar pacientes. Y seleccionamos Enter. En caso contrario, aquí ponemos else if, si registro que tenemos, vamos a reciclar este código, control C, control V, si la celda B10 ahora es diferente a empty, quiere decir que este paciente ya se encuentra en la base de datos. Entonces aquí ponemos paciente existente, seleccionamos enter, pero puede ser que sea una consulta nueva o también una actualización, ya sea si, por ejemplo, si aquí ponemos un paciente y una fecha de consulta que ya habíamos tenido en una base de datos y si aquí cambiamos los datos queremos que se actualice con la consulta que ya tenemos registrada en la base de datos. En caso de que sea el mismo paciente pero con otra fecha de consulta que no se encuentra en la base de datos, queremos que tome como un nuevo registro. Entonces aquí ponemos al F11 para ir a Visual Basic y aquí primeramente vamos a poner en caso de que sea actualización y posteriormente en caso de que sea consulta nueva. Entonces, en caso de que sea actualización, aquí ponemos una condicional if registro.rango.value, entre las comillas ponemos la celda que corresponde al concatenado. Entonces nos vamos acá donde dice concatenado, número de fila, fila conca, B11. Entonces entre las comillas ponemos si B11.value es diferente a empty, quiere decir que ya tenemos registrado esa consulta en la base de datos, por lo tanto queremos que sea una actualización. Entonces queremos que la variable última fila, entonces aquí ponemos then, presionamos enter, queremos que la variable última fila, control C, control V, sea igual a registro.rango.value al valor
que tenemos dentro de esa celda de concatenado, que es la B11. Entonces aquí ponemos B11. En caso contrario, quiere decir que es una consulta nueva, por tanto aquí ponemos else y queremos que última fila tome el valor de la última fila, que es de una fila que se encuentra desocupada. Por lo tanto vamos a copiar lo que tenemos en la parte superior. Entonces copiamos esto con control C, control V, y aquí tenemos que nos vamos a situar dentro de bd.rango y queremos que nos seleccione la celda de 99.999, posteriormente suba para situarse en una fila donde queremos almacenar los datos de ese paciente. Entonces aquí vamos a poner end if y nuevamente end if. En caso de que sea un registro nuevo o un paciente nuevo, pues también queremos almacenar esos datos, que es el nombre y el ID, dentro de base de datos, pero en la tabla que tenemos en la parte central que corresponde a los pacientes consultados. Entonces al de F11, aquí vamos a declarar otra variable que va a ser última fila 1. Copiamos esto con control C y lo pegamos con control V. Entonces este va a ser igual dentro de bd.rango. Aquí entre dobles comillas ponemos ahora la columna que corresponde a pacientes únicos, que es AE. Entonces aquí simplemente ponemos AE 99.999.end XLO y terminamos con punto row más 1. Y aquí ponemos fila de pacientes únicos. Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí un contador. Ponemos for cont, que es una variable que ahorita vamos a declarar, y este va a ser igual a cada una de las filas, de las columnas, perdón, que se encuentran dentro de la base de datos que queremos almacenar. Por lo tanto, nos situamos en esta primera columna, que es la E, signo igual, función columna, seleccionamos enter, y la columna 5, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna que corresponde a concatenado, y va hasta la 28. Entonces tenemos que poner 5 to 28. Al de F11, aquí después del signo igual, ponemos 5 to 28, y aquí ponemos next cont. Esta variable la vamos a declarar en la parte superior. Aquí vamos a poner nuevamente cont, as long, y posteriormente aquí vamos a poner lo siguiente que nos va a permitir guardar. Entonces aquí vamos a eliminar esta función de columna y aquí queremos almacenar los datos que tenemos en esta celda. Por lo tanto vamos a poner aquí lo siguiente. Primeramente ponemos la hoja donde queremos guardar esos datos, que es bd.rango. Bueno, aquí ponemos .cells, abrimos paréntesis. El número de fila está dado por la variable última fila que tenemos en la parte superior, ya sea un paciente nuevo, una consulta existente o una consulta nueva. Entonces copiamos, control V, ponemos coma y el número de columna va a estar dado por el contador. Entonces aquí ponemos cont, cerramos con un paréntesis, punto value. Aquí ponemos signo igual y lo que queremos es extraer los datos que tenemos dentro de la hoja de registro, el cual las celdas corresponden a la primera fila dentro de esta base de datos. Al de F11, entonces aquí vamos a poner dentro de la hoja de registro, punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, eliminamos estas dos dobles comillas y esas celdas se encuentran dentro de la hoja de BD. Entonces aquí ponemos BD.cells, abrimos paréntesis, se encuentra en la primera fila la ubicación de esos datos, ponemos coma y la columna va a estar dado por el contador. Entonces aquí cerramos paréntesis, ponemos punto value, nos salimos de este paréntesis y nuevamente ponemos punto value. Pero si recordamos, también tenemos otra tabla que hace referencia al odontograma. Entonces aquí nos vamos a la parte derecha. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de odontograma. Entonces tenemos que ver desde qué columna va. Entonces aquí ponemos un igual, de igual forma la función columna, abrimos paréntesis, enter. Este va desde la 34, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna hasta el 85. Tenemos que poner 34 to 85. Entonces aquí ponemos for cont, este va a ser igual 4, perdón, es desde la, nos vamos a la parte izquierda, 34, entonces aquí ponemos 34 to 85 y aquí ponemos next cont. Entonces, si presionamos enter, vamos a copiar esto que tenemos en la parte central de ese primer contador, control C, ya que es muy similar, de hecho es igual. Entonces simplemente copiamos y pegamos y aquí tenemos la macro que nos va a permitir guardar y actualizar los pacientes dentro de la base de datos. Pero también queremos registrar dentro de esta primera tabla de pacientes únicos, de pacientes consultados. Entonces aquí vamos a suprimir, vamos a limpiar esto también, esta función de columna, ponemos suprimir y volvemos a Visual Basic con alt F11. Entonces, en caso de que sea un paciente nuevo, queremos registrar, aquí ponemos registrar el nombre, así como también registrar el ID dentro de esta tabla central de paciente y ID. Entonces, alt F11, nos situamos dentro de la tabla de BD, punto rango, aquí ponemos punto value y este va a ser igual, aquí ponemos punto rango, bueno, aquí ponemos signo igual, ponemos registro punto rango,
punto value. Entre dobles comillas tenemos que poner la ubicación de la celda donde tenemos el nombre del paciente. Para eso nos vamos al registro. Aquí tenemos en la celda E5. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos E5. Y aquí tenemos que poner la columna. Para eso nos vamos a BD, que corresponde a pacientes, que es la AE. Entonces ponemos AE concatenado. Entonces aquí lo concatenamos con la variable de última fila 1. Copiamos esto, ya que para ID es muy similar, control C, control V. Bueno, aquí nos hemos equivocado, hemos puesto paréntesis. Lo pegamos con control V, aquí eliminamos este paréntesis. Y simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar, en lugar de celda E5, tenemos que poner una celda que corresponde al ID. Para eso nos vamos a registro, que este corresponde a B7. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas B7. Y en lugar de AE tenemos que poner la columna que corresponde a la ID, que corresponde a la AF. Entonces entre dobles comillas ponemos AF, concatenado con la variable última fila 1. Ahora vamos a ejecutar. Primeramente guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente. Lo ejecutamos, aquí dice si esperaba función o una variable, ponemos aceptar. Y aquí nos marca error porque la hoja le hemos asignado el mismo nombre que le hemos asignado a esta macro. Por lo tanto aquí vamos a cambiar el nombre de la macro, en el cual podemos darle simplemente registro 1 para que sea diferente. Entonces guardamos, aquí ponemos aceptar, ejecutamos, vamos a ver si estos datos se han registrado dentro de la base de datos. Entonces aquí tenemos el ID, que es de 1 porque es el primer paciente, el nombre, la fecha. Nos vamos a la parte derecha, aquí tenemos también el paciente que hemos consultado, su ID, y el odontograma se encuentra vacío porque no hemos puesto ningún valor. Sin embargo, si aquí ponemos, por ejemplo, vamos a poner datos cualquiera, solamente para asegurarnos que se encuentre registrando correctamente, que ponemos 2, 3, aquí ponemos también datos al azar. Lo guardamos al df11, vamos a irnos a Visual Basic con al df11, entonces aquí lo guardamos, lo ejecutamos, vamos a irnos a BD. Y aquí tenemos los datos almacenados, así como también estos datos de pacientes y ID, pues tenemos solamente un paciente, entonces se encuentra correctamente. Por ejemplo, aquí nos hace falta poner el género, entonces supongamos que queremos ingresarlo. Vamos a poner aquí una lista desplegable de datos, validación de datos, seleccionamos lista y las opciones que queremos que se muestre es el género masculino, coma, femenino. Puede ser que en lugar de coma tengan que utilizar punto y coma y ponemos aceptar. Entonces aquí ponemos masculino, vamos a ejecutar la macro, lo ejecutamos y vamos a ver si dentro de esa fila, pues aquí tenemos el dato actualizado. ¿Qué sucede si ponemos otro paciente? Vamos a poner a Ernesto, ponemos guardar, se tendría que generar otro ID nuevo, entonces aquí ponemos BD, entonces aquí aparece 2 Ernesto. Y si nos vamos a la parte central, aquí tenemos a los pacientes que hemos consultado y con su ID. Si ponemos otra fecha de consulta para este mismo paciente, 2023, simplemente volvemos a ejecutar. Entonces ejecutamos, vamos a ver si es un nuevo registro. Entonces aquí tenemos un nuevo registro, el cual coincide con el ID inicial de 2. Entonces nos vamos a la parte central, aquí tenemos a 2 pacientes, así como también el odontograma. Todo está funcionando correctamente. Ahora queremos generar una lista desplegable de los pacientes que hemos consultado. Para eso volvemos a BD, nos vamos a la parte central donde tenemos la tabla de pacientes únicos y nos situamos en el encabezado de pacientes. Para eso nos vamos a fórmulas, sección nombres definidos, administrador de nombres, seleccionamos nuevo y aquí vamos a poner pacientes únicos, o creo que ya la hemos declarado. Entonces vamos a ver pacientes únicos, aquí lo tenemos, doble clic, ponemos tabulador, pues ya lo hemos asignado al inicio de este video. Entonces ponemos a aceptar, ponemos cerrar, nos vamos a registro, nos situamos en esta celda donde queremos generar una lista desplegable donde podamos visualizar los pacientes que hemos consultado. Para eso nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos, seleccionamos aquí lista y en origen vamos a vamos a seleccionar la tecla F3 y nos va a aparecer esta nueva ventana. Entonces aquí tenemos todas las fórmulas que hemos generado, en el cual vamos a seleccionar donde dice pacientes únicos, ponemos aceptar y aceptar. Automáticamente nos aparece una lista desplegable donde se muestran los pacientes que hemos consultado. Además de eso, también queremos ordenarlos alfabéticamente, para que sea más sencillo encontrarlos dentro, bueno, en caso de que tengamos una base de datos extensa. Para eso volvemos a Visual Basic, vamos a generar aquí una macro nueva, ponemos sub, o de igual forma, una vez que se registra el paciente nuevo, pues aquí en la parte final, antes de que se acabe esta primera condicional, seleccionamos Enter, vamos a poner lo siguiente, nos vamos a situar dentro de la hoja de BD, entonces aquí ponemos BD, punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y entre dobles comillas vamos a poner la primera fila, nos damos a BD, que corresponde al paciente que es la AE4. Entonces aquí ponemos AE4, ponemos 2 puntos, ponemos la siguiente columna que es la AF, entonces aquí ponemos AF, cerramos con dobles comillas y aquí esto lo vamos a concatenar
con última fila 2. Última fila 2, una variable que aún no hemos declarado, entonces aquí vamos a copiarlo con control C. Nos vamos a la parte superior, aquí ponemos coma, control V. Y última fila 2 vamos a asignarle un valor. Entonces aquí seleccionamos Enter, control V, este va a ser igual. Adentro de la hoja de bd.rango nos situamos dentro de la columna que corresponde a paciente. Entonces aquí ponemos AF o que corresponda a ID. Y ponemos 99.999, nos salimos del paréntesis, .end, xlop.row con el propósito de que nos encuentre cuál es el último registro, la última fila dentro de esa columna. Entonces, una vez que ya tenemos el valor, nos situamos dentro de esa fila donde estamos trabajando y aquí ponemos .sort porque lo vamos a ordenar alfabéticamente, ponemos key, dos puntos signo igual, y nos situamos nuevamente en bd.rango y tenemos que poner la primera columna o la primera celda de los datos que queremos ordenar alfabéticamente que corresponde al paciente que es AE4. Entonces ponemos AE4, parte final, ponemos coma, order 1, dos puntos signo igual, XL, ascending, coma, header. Los encabezados no se encuentran dentro de ese rango, por tanto aquí ponemos XL no, dos puntos signo igual, XL no. Vamos a ejecutar nuevamente esta macro, vamos a ver si se ordena alfabéticamente. Aquí nos encontró el argumento con nombre, aquí tenemos que poner el valor de 1, guardamos, ejecutamos. Aparentemente no sucede nada, pero aquí nos ordena alfabéticamente. Vamos a poner, por ejemplo, un paciente que empieza con A, Angélica. Aquí nos aparece este mensaje, ponemos cancelar. Para evitar eso nos vamos a datos, validación de datos, nos vamos a mensaje de error y tenemos que deseleccionar esta casilla que dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos y ponemos aceptar. Entonces ahora sí ponemos nuevamente Angélica, vamos a poner el género femenino, volvemos a guardar, vamos a irnos a la macro, lo guardamos primeramente y aquí seleccionamos el botón de ejecutar. Si nos vamos a BD, pues aquí tenemos a Angélica en el primer puesto con su respectivo ID. También queremos que al momento de que seleccionemos algún paciente, por ejemplo aquí tenemos ID, vamos a poner otro paciente, Angélica, pues queremos que este valor vaya cambiando. Entonces aquí ponemos a Felipe, pues aquí tenemos el ID de 3 que no corresponde a este paciente. Entonces al F11 vamos a crear aquí una macro en la parte inferior, vamos a poner sub y ponemos encontrar ID. Entonces nos situamos dentro de la hoja de registro, para eso ponemos with registro y aquí ponemos end with. Entonces lo que queremos es que vamos a poner aquí una condicional en el que si paciente único no se encuentra B10, entonces aquí al F11 vamos a poner punto rango B10 punto value igual a empty, quiere decir que este paciente no se encuentra registrado, por lo tanto no vamos a buscar el ID. Entonces aquí ponemos then, aquí ponemos aceptar, ponemos una condicional al inicio, if, ahora sí seleccionamos enter y aquí ponemos exit sub y end if. Por otro lado, queremos situarnos dentro de BD, entonces aquí ponemos bd.rango.value y entre las comillas vamos a poner la columna que corresponde a los pacientes únicos, que corresponde a ID, que es la AF, entonces aquí entre las comillas ponemos AF y esto va a estar concatenado con el valor que se encuentra dentro de la celda B10, entonces aquí ponemos B10.value. Y esto queremos ponerlo dentro de la celda, entonces aquí ponemos .rango.value, va a ser igual a la celda dentro de la hoja de registro que corresponde a ID, que es la B7. Entonces aquí vamos a poner B7. Guardamos esto, entonces cada vez que seleccionemos algún paciente dentro de esta celda queremos ejecutar esa macro. Por lo tanto, por ejemplo, si nos vamos al F11, aquí tenemos ID de 3, pero este corresponde, si nos vamos a BD, Felipe corresponde a ID de 1. Entonces, si ejecutamos esta macro, nos tiene que encontrar, lo guardamos primeramente, lo ejecutamos, el ID de 1 dentro de esta celda y aquí lo tenemos. Pero eso lo queremos realizar de forma automática al seleccionar al paciente. Para eso nos vamos a la parte superior izquierda. Aquí tenemos una opción, bueno, aquí nos situamos dentro de la hoja de registro y aquí tenemos una lista desplegable donde dice Worksheet y otra lista desplegable donde tenemos que seleccionar cambio. Eliminamos estas dos líneas que tenemos en la parte inferior y aquí vamos a poner una condicional. If not, intersect, abrimos paréntesis, target, coma, rango, punto, cerramos con dos paréntesis y entre las comillas ponemos la celda que corresponde al nombre, que es la E5. Entonces aquí vamos a poner E5. Entonces aquí ponemos is nothing and rango, abrimos y cerramos paréntesis con dos dobles comillas y aquí tenemos que poner nuevamente la celda que corresponde a la lista desplegable de nombres, E5.value diferente a empty. Entonces queremos ejecutar la macro de última fila. Bueno, vamos a ver qué nombre le hemos asignado. Encontrar ID, control C, nos vamos a registro y lo pegamos con control V. Vamos a ver si está funcionando correctamente, lo guardamos. Entonces cada vez que nosotros seleccionemos algún paciente, pues aquí nos aparece ID de 3 para Angélica,
Ernesto ID de 2 y para Felipe ID de 1. Otra cosa que tenemos que realizar es que dentro de la macro de registro que acabamos de crear, aquí queremos poner una condicional. Porque en caso de que no tengamos el nombre del paciente y la fecha, pues no queremos registrar a ese paciente. Entonces aquí vamos a poner una función que es contar a y ponemos signo igual, llamamos a la función contar a, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda que corresponde al nombre, coma y consulta. Entonces aquí cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. En caso de que la celda B12 sea diferente a 2, pues no queremos ejecutar toda esta macro. Entonces aquí vamos a poner una condicional en la parte inicial, if registro.rango.value. Aquí ponemos entre dobles comillas la celda B12, entonces ponemos B12.value es diferente a 2, entonces quiere decir que hay datos insuficientes. Entonces aquí vamos a poner un comentario insuficientes. Datos insuficientes. Seleccionamos Enter, pero también queremos mostrar un mensaje, entonces aquí ponemos dobles comillas y vamos a poner datos insuficientes para registro de pacientes. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma, vamos a darle un formato de información, ponemos coma y el título le vamos a dar nutex, que es el nombre del canal. Seleccionamos Enter, queremos salirnos de la macro con exit sub y end if. Entonces vamos a generar un botón, para eso nos vamos a insertar ilustraciones, formas, elegimos este rectángulo y lo ponemos por ejemplo en esta parte inferior. Vamos a dar el nombre de guardar, actualizar, ya que va a ejercer esas dos funciones, guardar o actualizar. Y vamos a darle un formato, entonces nos damos inicio, vamos a ponerlo en la parte derecha, lo centramos, podemos aumentar su tamaño, lo remarcamos, aumentamos su tamaño. Y también podemos cambiar el fondo de ese recuadro, entonces nos vamos a relleno de forma, vamos a darle un color verde. El relleno va a ser de color negro y queremos también asignarle un icono. Para eso nos vamos a insertar imágenes, este dispositivo. Aquí tengo diferentes iconos que podemos utilizar. Estos los he descargado de internet, en el cual vamos a utilizar esta palomita que tenemos de color verde y ponemos insertar. Entonces esto lo vamos a poner dentro de este botón. Aquí podemos reducir su tamaño situándonos en una esquina y posteriormente manteniendo la tecla control seleccionamos el icono del botón, clic derecho y aquí tenemos una opción que dice agrupar. Entonces vamos a asignarle esa macro, clic derecho, nos vamos a la opción donde dice asignar macro y aquí tenemos las dos macros que hemos creado, uno que nos permite encontrar el ID y otro que nos permite registrar estos datos dentro de la base de datos. Entonces vamos a seleccionar donde dice registro 1, ponemos aceptar y cada vez que demos clic en este botón pues automáticamente estos datos se van a registrar o actualizar dentro de la base de datos. Entonces queremos asignar también al DF11, vamos a crear aquí un mensaje en la parte final para asegurarnos que ese paciente ha sido registrado dentro de la base de datos. Entonces aquí vamos a poner datos registrados correctamente. Cerramos con dobles comillas, dos comas, vamos a poner el título de esa ventana que es el nombre del canal y cerramos con dobles comillas y enter. Lo guardamos, vamos a ver, entonces si aquí ponemos a otro paciente, Felipe 1, ponemos guardar, datos registrados correctamente, ponemos aceptar, BD, pues aquí tenemos un ID nuevo porque es un paciente nuevo, una fecha de consulta, nos vamos a la parte central y aquí tenemos a los pacientes que hemos consultado. Ahora también queremos consultar los datos recopilados en dicha consulta. Por ejemplo, si aquí ponemos algún paciente, pues aquí queremos que se muestre otra lista desplegable con las fechas de consulta que hemos tenido con ese paciente. Al seleccionarlo, queremos que automáticamente estos datos, según los datos recopilados en esa consulta, sean llenados. Para eso volvemos a Visual Basic con el DF11, nos vamos a la parte final y aquí vamos a crear otra macro, sub, vamos a dar el nombre de encontrar fechas, abrimos, cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Nos vamos a situar dentro de BD, entonces aquí ponemos with BD y ponemos end with. Una vez que tenemos eso, vamos a asignar también, vamos a declarar primeramente una macro, una variable, para eso ponemos dim, y aquí vamos a poner ID paciente, así como también ID tabla as log. Seleccionamos Enter. Vamos a asignarle un valor a ID paciente, control C, control V, y este va a ser igual, nos situamos dentro de la hoja de registro.rango.value y entre las comillas tenemos que poner la celda que corresponde al ID del paciente, que es la B7. Entonces al DF11 aquí vamos a poner B7 y aquí vamos a poner un comentario de ID del paciente y seleccionamos Enter. Vamos a poner también un contador en la parte superior, aquí tenemos declarada este cont, entonces vamos a poner for cont, este va a ser igual y vamos a poner desde la fila 4 porque el primer registro dentro de la base de datos inicia en la fila 4 y la última fila va a ser variable, por lo tanto esto lo vamos a dejar pendiente, vamos a poner un valor cualquiera, por ejemplo 4 y aquí ponemos next count. En la parte superior también tenemos declarada una variable de última fila, entonces vamos a utilizarla, control C, nos situamos en encontrar fechas y aquí vamos a pegar con control V. Entonces este va a ser igual a punto rango, punto value
y entre dobles comillas tenemos que poner una columna que sea un dato obligatorio, ya sea el ID, el paciente o la fecha de consulta. Por ejemplo, vamos a poner el nombre del paciente, que es la columna F, al de F11. Entonces aquí ponemos F 99.999, pero aquí en lugar de punto value tenemos que poner punto end xlop.row. En caso de que última fila 1, entonces vamos a copiar esto, control C, control V, es igual a 3, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía porque 3 corresponde al encabezado que tenemos en la fila 3, los encabezados. Por lo tanto, queremos que nos saque de la macro y ponemos exit sub. Entonces aquí vamos a copiar esta variable, última fila, en lugar de 4, aquí tenemos que poner una condicional, if, ahora sí, control C, eliminamos este 4, control V y seleccionamos enter. Entonces vamos a asignarle un valor también a la variable id tabla. Entonces control C, control V, y este va a ser igual y nos situamos dentro del dbd. Entonces ponemos punto rango, punto value, y entre dobles comillas tenemos que poner la columna que corresponde al id, que es la primera columna de esta tabla, que es la columna E. Entonces aquí ponemos E y esto va a estar concatenado con la variable contador. Seleccionamos enter, tenemos que poner una condicional if id tabla es igual a id paciente. Entonces aquí ponemos end if. Queremos mostrar ese resultado dentro de una columna que le vamos a asignar las fechas de consulta. Para eso nos vamos a la parte derecha, aquí vamos a poner una nueva columna, vamos a poner fechas, aquí vamos a combinar y centrar de consulta. Entonces queremos que las fechas se vayan mostrando en esta celda. Entonces al de F11 vamos a poner aquí una variable dim, vamos a darle el nombre de número as long, copiamos esto de número, control C, y este va a ser igual, control V, al encabezado de esta tabla, que es la 3. Entonces aquí vamos a poner va a ser igual a 3. Entonces vamos a poner que dentro de bd.rango, dentro de la columna CL, que ponemos CL, vamos a poner una concatenación y la variable número que acabamos de generar, pero aquí vamos a poner más 1 para que vaya avanzando fila hacia abajo. Punto value va a ser igual a punto rango, punto value, tenemos que poner entre dobles comillas la columna que corresponde a la fecha de consulta porque es lo que queremos extraer. Entonces ese se encuentra en la columna G. Entonces, aquí vamos a poner entre dobles comillas G, que va a estar concatenado con la variable contador. Entonces aquí vamos a poner un comentario que nos va a servir extraer las fechas de consulta. Nos citamos después de end if. Bueno, sería dentro de la condicional y vamos a poner número va a ser igual a número más 1 para que vaya avanzando una fila hacia abajo. Entonces vamos a guardar esto, pero también tenemos que limpiar la columna que corresponde a fechas cada vez que se ejecute esa macro. Por lo tanto aquí vamos a irnos al inicio, with bd, vamos a poner punto rango, pero esto lo ponemos después, bueno, sí, lo ponemos aquí en la parte inicial, punto rango, punto clear contents, y aquí ponemos el rango de celda que queremos limpiar, que corresponde a consulta, que va desde la CL4, entonces ponemos CL4, dos puntos, y ponemos CL1000, y aquí vamos a poner un comentario de limpiar fechas de consulta. Lo guardamos, entonces queremos que esta macro, control C, se ejecute cada vez que se ejecute esa macro de encontrar ID. Entonces nos vamos a la parte final, control V, aquí podemos poner un llamado, call, lo guardamos, vamos a ver si funciona correctamente. Aquí tenemos la base de datos vacía, entonces nos vamos a registro, primeramente lo guardamos y aquí si ponemos algún nombre, por ejemplo Angélica, y nos damos a BD, aquí nos aparece una fecha, porque si nos vamos a la parte izquierda, Angélica solamente contiene una consulta que es 10.05 del 2023, vamos a ver 10.05 del 23, pero si ponemos un paciente que tiene más de una consulta, por ejemplo Ernesto, que es 10.05 del 22 y del 23, vamos a poner aquí Ernesto, vamos a irnos a BD, pues aquí tenemos dos consultas, 10.05 del 22 y 10.05 del 23, entonces está funcionando correctamente. Ahora, estas fechas queremos mostrarlas dentro de una lista desplegable en esta celda que corresponde a fecha. Para eso nos vamos a BD, nos vamos a situar en el encabezado. Ahora nos vamos a fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres, ponemos nuevo y aquí vamos a dejarle este nombre de fecha. Nos situamos en signo igual y aquí vamos a poner la función desref, abrimos paréntesis, parte final, coma 1, dos comas, contará, abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar el encabezado CL3, dos puntos y aquí en lugar de 3 tenemos que poner un dato que sea mucho mayor al número de consultas que podamos realizar a cada paciente. Por ejemplo, vamos a poner 1000. Cerramos con un paréntesis, ponemos -1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, coma 1, cerramos con otro paréntesis y para verificar que esté funcionando correctamente aquí ponemos tabulador y automáticamente nos está delimitando esta zona que se encuentra ocupada. Ponemos a aceptar, cerrar, nos damos a registro, nos situamos en esta celda donde queremos generar esa lista desplegable
y posteriormente nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos. De una vez seleccionamos esta casilla de la pestaña mensaje de error con el propósito de que nos permita registrar a nuevas consultas, y nos vamos a configuración, ponemos lista, nos citamos en origen, F3 y nos aparece esta ventana. Entonces tenemos que buscar la fórmula de fechas, aquí lo tenemos en el segundo puesto, ponemos aceptar y aceptar. Entonces tenemos una lista desplegable donde se muestran las fechas de consulta. Si aquí ponemos otra fecha, perdón, otro paciente, por ejemplo Felipe 1, aquí solamente se muestra una consulta. Si ponemos a otro paciente, Angélica, pues aquí se muestra una consulta. Si volvemos a poner a Ernesto, aquí se encuentra 2 consultas. Ahora también queremos que al momento de que seleccionemos al paciente la fecha de consulta, queremos visualizar aquí los datos que hemos recopilado para ese paciente en esa consulta. Entonces volvemos al df11, vamos a crear una nueva macro en la parte inferior, vamos a poner sub, carga, paciente, seleccionamos enter y vamos a declarar una variable, ponemos dim y este va a ser fila, vamos a poner concatenado, que es el concatenado del paciente, así como también la fecha de consulta, as long, seleccionamos enter y vamos a asignarle un valor a esta variable, control C, control V, y este va a ser igual dentro de la hoja de registro, punto rango, punto value, y entre dobles comillas vamos a poner la celda que corresponde a fila concatenado, que la tenemos en la B11. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos B11, punto value, entonces aquí vamos a poner un comentario que va a ser fila de la consulta. Aquí ponemos una condicional en la parte inicial, copiamos esto, control C, control V, ponemos if esta celda es igual a empty, entonces quiere decir que no hay consulta, por lo tanto queremos que nos saque la macro exisub y aquí ponemos end if. Por otro lado, queremos que dentro, entonces aquí ponemos with, dentro de registro, aquí ponemos end with, entonces aquí ponemos dentro de la hoja de punto rango, punto value, eliminamos estas dobles comillas y antes de eso tenemos que poner el contador, entonces aquí ponemos for count, este va a ser igual, desde la 4, perdón, tenemos que poner el número de columnas, al df11 nos vamos a bd, entonces los datos que queremos mostrar no va a ser id porque esto se pone con la macro, también el paciente y la fecha, eso nosotros lo ponemos, va a iniciar desde género, entonces aquí ponemos signo igual función columna que va desde la 8, nos citamos en la parte inferior derecha, arrastramos hasta la columna 27, porque con concatenado tampoco lo vamos a extraer porque esto se pone dependiendo del paciente y la fecha que nosotros pongamos manualmente. Entonces va desde la 8 a la 27. Al F11 aquí después del contador vamos a poner 8 to 27 y aquí ponemos next con punto rango punto value, entonces aquí vamos a poner entre paréntesis la hoja de BD punto cells, abrimos paréntesis, la fila 1 que corresponde a la ubicación de las celdas dentro de la base de datos, por ejemplo aquí lo tenemos en la fila 1, ponemos coma y el número de fila, perdón, el número de columna va a estar dado por el contador, entonces aquí ponemos cont, ponemos paréntesis, punto value, nos vamos a la parte final y este va a ser igual a bd.cells, abrimos paréntesis, el número de fila está dado por la variable fila concatenado, entonces aquí ponemos fila concatenado, ponemos coma y la columna con el contador. Cerramos con un paréntesis y punto value. Entonces esto va a hacer referencia a los datos de la primera sección. Entonces aquí ponemos primera sección, pero también tenemos que poner los datos del odontograma, que lo tenemos en otra fila, en otra tabla. Si nos vamos a la parte derecha, aquí lo tenemos. Y esto inicia desde columna, signo igual columna, desde la 34, nos estamos en la parte inferior derecha, hasta la 85. Al F11 aquí vamos a poner otro contador, o de igual forma, bueno, ponemos for count, este va a ser igual, ponemos la primera columna del odontograma que es 34 to 85, entonces aquí ponemos 85 y ponemos next count. Seleccionamos enter, vamos a copiar esto que tenemos en el primer contador, control C y control V, y este va a hacer referencia al odontograma. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Lo guardamos, lo ejecutamos, aparentemente no sucede nada, pero si nos damos esta función de columna, lo vamos a eliminar, nos damos a registro, vamos a vaciar estos datos, por ejemplo, y si ejecutamos esta macro, lo ejecutamos, nos vamos al documento en Excel, pues aquí nos vuelve a aparecer los datos que tenemos recopilados de esa consulta. Pero eso lo queremos hacer de manera automática al poner la fecha de consulta. Entonces al df11 vamos a copiar esta macro, control C, nos vamos a la hoja de registro, aquí lo pegamos con control V, vamos a copiar esto, control C, control V, y en lugar de la celda de 5 vamos a poner la celda que corresponde a la fecha de consulta que es E7. Entonces entre dobles comillas ponemos E7
y aquí volvemos a poner E7 en caso de que realicemos algún cambio, pues queremos ejecutar esta macro de carga pacientes. Entonces aquí guardamos, vamos a ver si funciona correctamente, aquí vamos a eliminar. Si ponemos a este paciente, pues automáticamente aquí nos aparece el género. Si ponemos a otro paciente, Angélica, y aquí ponemos la fecha, pues aquí nos aparece que es femenino. Y en caso de que tengamos otros datos, aquí vamos a poner datos al azar, ponemos guardar, actualizar. Y si volvemos a eliminar estos datos, ponemos suprimir. Y aquí seleccionamos esta fecha, pues automáticamente estos datos se actualizan. También queremos crear una macro que nos permite eliminar al paciente, así como también la consulta que vayamos a seleccionar. Por lo tanto, vamos a irnos primeramente vamos a copiar esto para generar el botón control C, control V. Lo vamos a desagrupar con clic derecho, nos vamos a agrupar. Aquí tenemos la opción que dice desagrupar y vamos a eliminar este icono de la palomita. Ponemos suprimir. Nos vamos a insertar. Aquí tengo otro icono descargado en el cual vamos a utilizar estos dos de la basurita y la crucecita. Ponemos insertar y este va a hacer referencia. Aquí vamos a poner eliminar paciente o ponemos simplemente paciente. Vamos a cambiar su color, vamos a darle un color naranja y ponemos el icono de la basurita. Creamos otro botón, control C, control V, y este va a hacer referencia a la consulta. Entonces aquí ponemos eliminar consulta, copiamos esto y lo situamos, clic derecho, ponemos enviar al fondo y lo agrupamos con clic derecho, agrupar, lo agrupamos también estos dos iconos, clic derecho, agrupar y lo agrupamos. Al de F11 entonces vamos a crear la macro de eliminar consulta. Entonces ponemos sub, eliminar consulta, seleccionamos enter y nos situaremos dentro de la hoja de BD. Entonces aquí ponemos end with. Posteriormente lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el número de fila de la consulta que queremos eliminar y esto va a estar dado por fila conca que corresponde al valor almacenado dentro de la celda B11. Entonces aquí vamos a poner una variable. Aquí vamos a irnos a la parte inicial, vamos a poner dim fila conca as long, seleccionamos enter, copiamos esto, control C y fila conca va a ser igual, entonces ponemos control V, va a ser igual dentro de la hoja de registro, punto rango, punto value, al valor almacenado dentro de la celda B11. Entonces aquí ponemos B11 y en caso, vamos a copiar esto, control C, en la parte inicial ponemos una condicional if, control V, sea igual a empty. Entonces queremos mostrar un mensaje porque eso quiere decir que esa consulta no se encuentra registrada, por lo tanto no lo podemos eliminar. Entonces aquí vamos a poner seleccione una consulta que requiera eliminar. Cerramos con dobles comillas, aquí ponemos VB critical, coma y ponemos el nombre del canal nutex y ponemos aviso y cerramos con dobles comillas. Nos salimos de la macro con exit sub y aquí ponemos end if. Nos vamos a la parte final. En caso contrario, vamos a poner aquí un mensaje. Primeramente tenemos que declarar una variable dim que va a ser la función de respuesta as byte. Entonces vamos a copiar esto, control C, nos vamos después de with bd, control V y este va a ser igual a msgbox y aquí ponemos la pregunta seguro que desea eliminar esta consulta, coma, ponemos el formato de critical más VB yes no porque queremos que se muestre dos opciones, sí y no, ponemos coma y aquí ponemos el nombre del canal nutex y ponemos cuidado, cerramos con un paréntesis y enter. If res es igual a VB no, quiere decir que no queremos eliminar esa consulta, entonces vamos a poner exit sub y aquí ponemos end if. En caso contrario, pues aquí vamos a poner la macro que nos va a permitir eliminar esa consulta. Entonces nos vamos a situar dentro de BD, después de fila conca. Entonces aquí ponemos punto rango, punto delete. Así como tenemos que poner shift, dos puntos y uno igual, XLO para que se desplace hacia arriba. Y entre estos paréntesis tenemos que poner primeramente entre dobles comillas la primera columna BD que corresponde a la columna E. Entonces aquí ponemos E concatenado con la variable almacenada dentro de fila conca. Lo vamos a concatenar con dos puntos entre dobles comillas, a su vez lo vamos a concatenar con la última columna dentro de la base de datos que queremos eliminar. Entonces nos vamos a la parte derecha, corresponde a AB y ponemos AB entre dobles comillas también esto y concatenado nuevamente con la variable fila conca. Así como también tenemos que eliminar, esto es la primera tabla, entonces aquí ponemos primera tabla, pero también queremos eliminar los registros del odontograma. Entonces control C, control V y tenemos que poner el rango de columnas. Entonces nos vamos a la parte derecha, va en la H, entonces aquí ponemos en lugar de E, AH, lo dejamos igual fila conca, nos vamos a AB y aquí vamos a eliminarlo y vamos a poner en su lugar
columna CG. Entonces ponemos entre dobles comillas CG. Y aquí vamos a poner segunda tabla. Pero en caso de que sea el último paciente o una consulta, que estemos eliminando una última consulta, pues también queremos actualizar estos datos que tenemos en esta tabla de pacientes consultados. Por lo tanto, aquí vamos a poner una condicional if registro.rango.value igual a empty, entre dobles comillas, vamos a poner la celda que corresponde a la función coincidir. Nos vamos a registro de fila paciente, que es la B9. Entonces aquí vamos a poner B9 es igual a empty, quiere decir, entonces aquí ponemos then, que el paciente no se encuentra dentro de BD. Por lo tanto, también queremos eliminar la tabla de pacientes únicos. Entonces aquí vamos a poner otra vez la variable fila conca. Bueno, aquí podemos declarar otra para no confundirnos. Vamos coma, fila único, control C, le vamos a asignar un valor, control V, y este va a ser igual. Nos situamos dentro de la hoja de registro. Punto value, entre dobles comillas, ponemos la celda que corresponde a pacientes únicos. Entonces aquí se encuentra en la celda B10. Entonces ponemos entre dobles comillas B10. Seleccionamos Enter y dentro de BD entonces ponemos punto rango, punto delete, shift, dos puntos y no igual, xlop. Y aquí entre dobles comillas, primeramente tenemos que poner la primera columna que corresponde a AE. Entonces ponemos AE. Y esto va a estar concatenado con el número de fila que va a ser referencia a la variable fila único. Concatenado, dos puntos entre dobles comillas, a su vez concatenado con la siguiente columna que es AF. Entonces ponemos AF, cerramos con dobles comillas, a su vez lo vamos a concatenar con la variable fila conca. Perdón, fila único. Entonces aquí ponemos fila único. Y aquí ponemos end if. Finalmente vamos a mostrar un mensaje msgbox para asegurarnos que ese paciente sea eliminado correctamente. Entonces aquí vamos a poner paciente eliminado correctamente. Y aquí ponemos el nombre del canal, Nutex, cerramos con dobles comillas y seleccionamos Send. Vamos a ver si está funcionando correctamente. Lo guardamos, eliminar consulta, nos vamos al libro en Excel. Y aquí tenemos eliminar consulta, clic derecho, nos vamos a la opción que dice asignar macro. Y vamos a buscar la macro de eliminar consulta y ponemos aceptar. Entonces aquí ponemos eliminar, nos está preguntando si queremos eliminar a este paciente, bueno, esta consulta. Si ponemos que sí, dice paciente eliminado correctamente, que este corresponde a Angélica 1005 al 23. Entonces nos vamos a la parte izquierda. Angélica, como solamente lo tenemos en una sola consulta, pues esto ha sido eliminado de la base de datos, y como también si nos vamos a la parte derecha, aquí ya no se encuentra Angélica. Sin embargo, si seleccionamos a un paciente que tiene más de una consulta, por ejemplo Ernesto, nos vamos a registro, aquí, bueno, aquí si seleccionamos esta lista, pues aquí nos sigue apareciendo esta consulta, entonces también tenemos que eliminar eso. Entonces nos vamos a la parte final y vamos a ejecutar la macro de cargar, bueno, en contrafechas, control C, y lo ejecutamos en la parte final. Entonces lo guardamos, vamos a seleccionar Ernesto que tiene más de una consulta, ponemos eliminar consulta, ponemos que sí, paciente eliminado correctamente. Y aquí solamente nos aparece una consulta, el cual es el que se encuentra dentro de la base de datos. Si nos vamos a BD, aquí se encuentra Ernesto 1005 al 23. Y dentro de pacientes únicos, pues aquí seguimos teniendo al paciente. Pero si volvemos a eliminar esta consulta, por ejemplo, si lo dejamos así y ponemos eliminar consulta, dice selecciona una consulta que requiere eliminar porque esta ya la hemos eliminado. Entonces aquí simplemente si ponemos esta consulta, ponemos eliminar consulta, ponemos que sí, paciente eliminado correctamente, nos vamos a BD, pues aquí ya no nos aparece al paciente Ernesto. Entonces vamos a arreglar ese mensaje, lo tenemos paciente eliminado correctamente. Muy bien, ahora vamos a crear la macro que nos permite eliminar al paciente de la base de datos. Entonces para eso volvemos a Visual Basic, nos vamos a la parte final y aquí vamos a crear la macro. Para eso ponemos sub y aquí ponemos eliminar paciente, abrimos, cerramos paréntesis y enter. Automáticamente aquí nos aparece el end sub. Entonces nos vamos a situar dentro de BD, entonces ponemos with BD y aquí ponemos end with. Posteriormente vamos a declarar una serie de variables que vamos a ocupar. Para eso ponemos dim, ponemos id, paciente, así como también ponemos id tabla, as long, seleccionamos enter. Entonces nos vamos dentro de withBD y aquí vamos a poner registro.rango y aquí tenemos que poner el ID del paciente que estemos seleccionando. Que si nos damos al documento, este corresponde a la celda B7. Entonces entre dobles comillas ponemos B7 y este va a ser igual al ID del paciente, control C, control V y ponemos signo de igual. Seleccionamos enter, posteriormente ponemos for cont, este va a ser igual desde la primera fila que corresponde a la lista de pacientes to a la última fila. Por ejemplo, vamos a poner 10. Ahorita vamos a declarar otra variable. Entonces aquí ponemos next count, en el cual este va a ser última fila. Entonces nos vamos a esta línea de long, ponemos coma
y aquí ponemos última fila, lo copiamos con control C y lo ponemos dentro de widthbd, control V, y aquí ponemos signo igual, punto rango, punto value, perdón, aquí ponemos punto end, xlop y ponemos punto row. Y dentro de las comillas tenemos que poner una celda que sea mucho mayor el número de pacientes que podamos registrar. Para eso nos vamos a la parte izquierda, ponemos como referencia la columna E. Entonces aquí vamos a poner E 99.999. Aquí vamos a poner un comentario que este va a ser la última fila dentro de la base de datos. Copiamos esto, control C, pero aquí vamos a poner al revés para que vaya de abajo hacia arriba, ya que esto lo que va a hacer es eliminar fila por fila. Entonces queremos asegurarnos que las filas que se encuentran por encima de la fila que estamos eliminando no cambien. Y seleccionamos Enter. Pero como va a ir de mayor a menor, pues queremos que los pasos sean -1. Entonces vamos a asignarle también un valor a la variable id tabla, control C, control V, y este va a ser igual a punto rango, punto value, a la columna que corresponde al id, que esta es la columna E. Entonces aquí vamos a poner E, y este va a estar concatenado por la variable contador. Posteriormente ponemos una condicional if id tabla es igual a id paciente, entonces ponemos end if. Pues esa fila que ocurre esa coincidencia queremos eliminarla, por lo tanto aquí vamos a poner punto rango, tenemos que poner la columna que corresponde al id, que es la columna E, entonces entre las comillas ponemos E, y esto va a estar concatenado por el número de fila que este corresponde al contador, concatenado, dos puntos, a su vez concatenado con la última columna. Para eso nos vamos a la parte derecha y la última columna corresponde a AB. Entonces aquí entre las comillas ponemos AB, cerramos con las comillas y a su vez lo concatenamos con el contador. Entonces aquí ponemos punto delete, shift, dos puntos y uno igual, xlo, porque una vez que se elimine la fila queremos que las filas restantes se desplacen hacia arriba. Pero también queremos eliminar porque esto hace referencia a la primera tabla. Pero tenemos otra tabla en la parte derecha que hace referencia al odontograma. Entonces de igual forma vamos a copiar esto, control C, control V, y aquí ponemos odontograma. Y tenemos que cambiar el rango de celdas. En lugar de la columna E, este inicia en AH, entonces vamos a poner entre las comillas AH, y aquí en lugar de AB vamos a poner entre las comillas la última columna, que es la CG. Entonces ponemos CG. Aquí en la parte inicial vamos a poner una condicional, vamos a copiar esta variable, control C, control V, if última tabla, entonces aquí ponemos if última fila, perdón, es igual a 3, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía, entonces queremos que nos saque la macro con exit sub. Así como también nos vamos a ir a la parte inicial y en caso de que nos vamos a registro, fila paciente, que es la celda B9, entonces aquí vamos a poner registro.rango B9.value, aquí ponemos una condicional, if este sea igual a empty, entonces queremos que nos saque la macro y ponemos end if. Pero antes también queremos mostrar un mensaje, por lo tanto aquí ponemos msgbox y ponemos seleccione un paciente existente. Cerramos con dobles comillas, dos comas, y como título ponemos el nombre del canal Nutex, cerramos con dobles comillas y listo. Así como también si nos vamos a la base de datos, en la parte central tenemos una tabla de pacientes únicos en el que también queremos eliminar a ese paciente. Por lo tanto nos vamos a ir a la parte final después de next count y aquí nos situamos punto rango, punto delete, shift, dos puntos signo igual, xlo, y aquí ponemos la primera columna que hace referencia a pacientes, que es la AE. Entonces ponemos AE concatenado con el valor almacenado. Si nos vamos a la hoja de registro en pacientes únicos, que es B10, entonces aquí vamos a poner registro.rango, ponemos B10.value, vamos a asignarle un valor, este valor a una variable, entonces lo copiamos con control C y en la parte superior vamos a poner aquí última fila 1. Entonces nos damos después de next count, vamos a poner última fila 1, va a ser igual control V, control C. Ya podemos eliminar esto para que sea más corta esta línea, control V, y esto va a estar concatenado con dos puntos, a su vez concatenado con la última columna, que este corresponde a la columna AF, que es ID. Entonces aquí lo tenemos, ID AF, y esto lo concatenamos con última fila 1. También vamos a poner como condicional en el que en caso que la celda B10 se encuentre vacía, quiere decir que este paciente no se encuentra. Por lo tanto, aquí en la primera condicional que hemos puesto en la parte inicial vamos a poner O, control V, este es igual a empty. Entonces queremos que se muestre este mensaje y nos saque la macro y no se ejecute el eliminado. Entonces vamos a guardarlo
Esta macro se llama eliminar paciente, por lo tanto nos vamos al documento en Excel, a registro, vamos a unir, bueno ya la tenemos unido, y clic derecho nos vamos a asignar macro, y aquí tenemos la macro que le hemos nombrado como eliminar paciente y ponemos aceptar. Pero también, si nos vamos acá al documento, queremos mostrar una pregunta de confirmación como lo hemos realizado en eliminar consulta. Por lo tanto, aquí vamos a poner en la parte inicial dim res as byte, copiamos esta variable de respuesta y lo ponemos después de end if. Entonces, res va a ser igual a un mensaje, entonces ponemos msgbox, abrimos paréntesis, dobles comillas, seguro que quiere eliminar a este paciente, ponemos signo de interrogación, dobles comillas, coma, vb, ponemos vb critical, más, porque queremos que se muestre dos respuestas, sí y no, por lo tanto ponemos vb yes no. Ponemos coma y entre dobles comillas ponemos el nombre del canal, nutex, cerramos con dobles comillas y paréntesis. If res es igual a vb no, entonces queremos que nos saque la macro, por lo tanto ponemos exisub y aquí ponemos end. Vamos a guardar esto, vamos a ver si está funcionando correctamente, por lo tanto aquí tenemos una serie de pacientes, por ejemplo Felipe y Felipe 1, y queremos eliminar a Felipe 1. Entonces aquí ponemos eliminar pacientes, ponemos que sí. Y aquí ya nos aparece solamente un paciente. Si nos vamos a BD, aquí también nos aparece un paciente y en la parte izquierda nos aparece solamente un paciente. Pero aquí nos sigue apareciendo la fecha de consulta, entonces también tenemos que eliminar. Nos vamos a después de esta línea y aquí vamos a poner que dentro punto rango de BD, entonces aquí ponemos punto, vamos a poner clear contents y qué rango queremos vaciar que corresponde al de las fechas. Nos vamos a la parte derecha, este es desde la celda CL4, entonces ponemos entre dobles comillas CL4 dos puntos y ponemos CL100 y aquí ponemos un comentario, vaciar lista de fechas. Lo guardamos y seguidamente también queremos crear una macro que nos permita limpiar o vaciar cada una de estas celdas que tenemos en la hoja de registro. Entonces para eso vamos a copiar esto, control C, control V, clic derecho, nos vamos a agrupar, desagrupar, eliminamos este icono, suprimir y vamos a insertar un nuevo icono. Para eso nos vamos a insertar imágenes de este dispositivo y aquí tenemos el icono de una escoba y ponemos insertar. Entonces aquí vamos a cambiar su nombre de igual forma, vamos a poner vaciar registro o ponemos mejor nuevo registro y vamos a darle un color amarillo. Formato de forma, relleno, amarillo y lo ponemos en esta parte. Lo unimos, clic derecho a agrupar y lo agrupamos. Entonces vamos a ir a Visual Basic con el DF11, vamos a crear otra macro en la parte final. Aquí vamos a poner sub, limpiar datos, abrimos, cerramos paréntesis, enter y nos situamos dentro de la hoja de registro. Entonces aquí ponemos with registro y aquí ponemos end with. Seguidamente tenemos que poner cada una de las celdas que queremos vaciar. Entonces aquí vamos a poner punto rango, punto clear contents. Entre dobles comillas tenemos que poner cada una de esas celdas en el cual las celdas que se encuentran combinadas, por ejemplo en paciente, tenemos que ponerlas todas juntas. Por ejemplo es E5 2 puntos T5, en el cual aquí tenemos que poner E5 2 puntos T5. Ponemos coma al DF11, en fecha corresponde E7 y 7, por lo tanto aquí ponemos E7 2 puntos y 7. Ponemos coma al DF11, estado civil, este corresponde desde la celda O7 a la U7, por lo tanto aquí tenemos que poner O7, dos puntos, U7 y así para cada celda donde queremos almacenar el registro, pues queremos que se vacíe. Entonces aquí tenemos ya la macro terminada en el cual tenemos todas las celdas que queremos limpiar, en el que de igual forma vamos a poner aquí una pregunta de confirmación, por tanto ponemos dim res as byte, seleccionamos enter y res va a ser igual a msgbox, abrimos paréntesis, dobles comillas, seguro que quiere vaciar la base, bueno aquí ponemos la historia clínica, signo de interrogación, dobles comillas, ponemos coma, vb critical más vb yes no, coma y el título va a ser nutex aviso y cerramos con dobles comillas y paréntesis. If res es igual a vb no, entonces queremos que nos saque la macro, entonces ponemos exisub y aquí ponemos end if. Vamos a asignarle esta macro al botón que hemos creado, entonces nos vamos a la parte superior, clic derecho, nos vamos a asignar macro y aquí tenemos que buscar la macro de limpiar. Aquí lo tenemos, limpiar datos y ponemos aceptar y cada vez que demos clic pues nos va a preguntar si queremos limpiar la base de datos. Si ponemos que no, no sucede nada, pero si ponemos que sí, pues automáticamente aquí nos hace falta también poner desde la E9 a la H9, entonces al DF11, aquí al inicio lo ponemos E9, dos puntos, H9 y ponemos coma.
Pero si nos vamos a la parte inferior, todos estos datos se encuentran vacíos. Entonces, si volvemos a dar clic en vaciar registro y si ponemos que sí, automáticamente esta celda se vacía. También vamos a crear un botón que nos permita guardar este documento en PDF, así como también imprimirlo. Pero para eso, primeramente aquí tenemos que eliminar este espacio, entonces simplemente desplazamos hacia la izquierda, posteriormente también en la parte superior vamos a eliminar estos espacios y nos vamos a disposición de página. Aquí tenemos el tamaño, vamos a dejarlo en tamaño carta, orientación, en el cual vamos a poner un formato vertical y si aquí cambiamos estos valores tenemos unas líneas punteadas en la parte derecha y en la parte inferior. Cada una de esas líneas en la parte derecha y en la parte inferior hace referencia a una hoja, ya sea si lo pasamos a PDF o lo imprimimos. Y lo que tenemos que buscar es que esta línea se encuentre al borde, como lo tenemos aquí, de esta historia clínica. Entonces aquí, por ejemplo, paso un poco hacia abajo. Entonces simplemente lo que podemos hacer es reducir un poco los tamaños de estas celdas y listo. Entonces vamos a crear la macro. Para eso nos vamos al F11 Visual Basic y nos vamos a la parte final. Y aquí vamos a poner sub y la macro le vamos a dar el nombre de pasar PDF. Seleccionamos Enter, automáticamente nos aparecen los paréntesis y el end sub. Vamos a declarar una variable, para eso ponemos dim, este va a ser declarado como texto as string, seleccionamos Enter, que texto corresponde al nombre del documento en PDF que vamos a generar. Entonces ponemos do while texto mientras texto sea igual a vacío, es decir, mientras no pongamos ningún dato en la variable texto, entonces vamos a poner que texto va a ser igual a input box, porque vamos a poner el nombre que le queremos dar a ese documento en PDF, y aquí vamos a poner nombre del archivo PDF. Cerramos con dobles comillas, coma, el título va a ser nutex, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, y aquí ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter. If strpr, strpr, abrimos paréntesis, ponemos la variable texto, cerramos paréntesis, este es igual a vacío, es decir, mientras no pongamos ningún dato en la variable texto, entonces ponemos end. En caso contrario, if texto es igual a vacío, entonces queremos que se muestre un mensaje, porque en caso que pongamos aceptar o guardar, pero si no tenemos ningún dato, si texto es igual a vacío, pues vamos a mostrar un mensaje. Para eso ponemos msgbox, abrimos paréntesis y vamos a poner ponga un nombre para el documento PDF. Cerramos con dobles comillas, paréntesis y enter. Aquí ponemos else. En caso contrario, ponemos que dentro de la hoja activa queremos exportarlo como fixedformat.path como PDF. Entonces aquí ponemos type, igual, xl, type, PDF, ponemos coma, vamos a poner aquí un guión bajo de continuidad para que continúe en la parte inferior. Aquí me he equivocado, vamos a poner 2e. Y aquí ponemos que en la ruta, entonces ponemos field name, igual, queremos que sea dentro de la carpeta donde tenemos almacenado este documento en Excel. Entonces aquí ponemos this workbook.path. Esto va a estar concatenado con una barra invertida, entre dobles comillas, a su vez concatenado con el nombre que le queremos dar a ese documento y concatenado con el tipo de documento que va a ser terminación.pdf. Ponemos coma, quality, igual, xl quality, estándar, y este va a ser solamente la página 1, entonces ponemos from, igual, 1, to, igual, hacia la página 1, porque si nos damos el documento en Excel solamente tenemos una página. Y aquí vamos a poner que lo queremos abrir cuando el documento sea guardado, entonces aquí ponemos open after publish, igual, queremos que se abre, ponemos true. Aquí ponemos end, terminamos la condicional, end if, nuevamente end if, ponemos loop y end sub. Vamos a ver si está funcionando correctamente, lo vamos a guardar, vamos a insertar un icono, para eso ponemos insertar imágenes de este dispositivo, y aquí tenemos el icono de PDF. De una vez también vamos a insertar el de la impresora y ponemos insertar. Entonces vamos a generar, bueno, esto lo podemos poner en la parte derecha, en la parte de afuera. Entonces clic derecho, nos vamos a la opción de asignar macro y aquí tenemos la macro de pasar PDF. Si damos clic, aquí dice que no se ha definido la variable. Aquí me he equivocado, es strptr. Lo guardamos, lo ejecutamos, error de compilación. Entonces lo que dice aquí es que teníamos duplicado el end sub en la parte final, entonces simplemente lo eliminamos, lo guardamos, volvemos al documento. Cada vez que demos clic nos va a aparecer esta ventana. Entonces aquí tenemos que darle nombre. En caso de que no pongamos ningún nombre y ponemos aceptar, pues aquí nos aparece esta ventana que dice pongo un nombre para el documento en PDF.
Si ponemos un nombre, aquí vamos a poner historia clínica odontológica y ponemos aceptar, pues aquí tenemos la historia clínica de odontología en formato PDF. De igual forma queremos crear una macro que nos permite imprimir directamente esta historia clínica. Para eso volvemos a Visual Basic con el F11, aquí en la parte final ponemos sub y aquí vamos a poner imprimir, abrimos, cerramos paréntesis y enter. De igual forma aquí ponemos una variable dim que va a ser respuesta a byte y respuesta va a ser igual a msgbox, abrimos, cerramos paréntesis. Aquí vamos a poner seguro de imprimir esta hoja, aquí ponemos coma, vb information más vb yes no, coma, y el título va a ser nutex, el nombre del canal, imprimir. Cerramos con dobles comillas y enter. En caso de que respuesta sea igual a vb no, entonces queremos que nos saque la macro y terminamos con el if. En caso contrario, aquí ponemos que dentro de la hoja activa, entonces ponemos active window, selected sheets, print out. Esto va a ser desde la hoja 1, 2.1 igual, coma, to, 2.1 igual, hasta la hoja 1 porque solamente es una hoja la que queremos imprimir. Ponemos coma, el número de copias que queremos generar va a ser 1, entonces ponemos 2.1 igual, 1 y seleccionamos enter y lo guardamos. Vamos a ejecutarlo para ver si está escrito correctamente. Lo ejecutamos, aquí nos aparece este mensaje. Si ponemos que no, no sucede nada. Entonces vamos a asignarle esa macro a este icono. Entonces clic derecho, asignar macro. Y aquí tenemos la macro que dice imprimir. Doble clic, si damos clic, aquí nos aparece este mensaje. Si ponemos que no, no sucede nada. Si ponemos que sí, aquí nos aparece que, bueno, pues no tenemos conectada la impresora. Pero en caso de que la tuviéramos conectada, pues iniciaría la impresión. De esta forma ya tenemos terminada este documento en Excel de historia clínica odontológica que nos permite registrar pacientes, realizar consultas, pasarlo PDF o imprimirlo con un solo clic. Si te gustó el contenido de este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.